helicóptero cai en la costa oeste de Noruega y mueren 11 de sus ocupantes. El nazismo dirá al PSOE que ese Moedas en su gobierno como un aliado. A APP aboga por reduzir a campanha de 10 dias e suprimir a publicidade exterior. Los invasores sacaron de Espanha 7.600 millones en febrero. Hoy es domingo, 1 de maio de 2016 e este é outro telediário. Vamos empezar a hablar de que el helicóptero que se estrelló en la costa oeste de Noruega. Al menos 11 de los 13 pasajeros en un helicóptero que volaba desde la escola petrolífera Gullfotsby y Risai estrelados junto a la costa oeste de Noruega. Han muerto, informaron los servicios de rescate noruegos. Las autoridades continúan buscando a los otros ocupantes del helicóptero siniestrado que se ha quedado completamente destruido. En el que viajaban 11 noruegos, un británico y un italiano. El helicóptero que se ha estrellado a mediodía junto a la costa de la isla de Turói, al oeste del país, por causas aún desconocidas, cuando iba en dirección al aeropuerto de Bergen, la segunda ciudad noruega por número de habitantes. El helicóptero accidentado es modelo Eurocopter, una filial del fabricante de aviones aéreos, según ha informado la Autoridad de Aviación Civil de Noruega. Los equipos de resgate buscan a otras personas que viajaban al aparato de proceder de una plataforma petrolífera. Ahora, vamos a hablar a nuestro corresponsal, Víctor, hablar de los radicales chiíes y que atacaron el parlamento iraquí. Buenos días, Thais. Centenares de seguidores del clérigo radical Muqtada al-Sadr han irrumpido en la zona verde de Bagdad, el banque que acoge las principales instituciones del Estado iraquí y algunas representaciones diplomáticas para protestar contra la incapacidad del primer ministro. Él también, Tia Haidar al-Abadi, de forma un nuevo gobierno alejado de cotas de partido. Algunos de los manifestantes han entrado en el parlamento en medio de la sesión con banderas iraquíes y gritando eslóganes contra los diputados. Fueron los cobardes, han gritado algunos de ellos. Somos nosotros los que dirigimos este país a partir de ahora. El tiempo de la corrupción ha llegado a su fin. Ha dicho otro, las autoridades han declarado el estado de emergencia en el país. Los manifestantes han acudido a la zona verde después de que al-Sadr anunciase en una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Haifa la corrupción y el sistema de cotas de partido para formar gobierno en Irak. En su opinión, los miembros del Ejecutivo deben ser tecnócratas. Ni hemos participado ni participaremos en un proceso político en el que haya algún tipo de cuota de partido político. Ha dicho al-Sadr, no se lo permitiré si el pueblo me ayuda a ello, han añadido. Al-Sadr es un religioso con gran influencia en el país y en la comunidad chií, mayoritaria en Irak. Durante la invasión de Estados Unidos, controlaban a grupos armados que participaron activamente en la guerra sectaria que sufrió el país a mediados de la década pasada. El primer ministro al-Abadi asumió el cargo en septiembre de 2014, después de que fuera sustituido el también chií Nouri al-Maliki, acusado de sectario y de haber contribuido con su política contra la minoría suní al crecimiento del Estado Islámico. Horas antes de la protesta en la zona verde, un atentado de un suicida con un camión bomba ha acabado con la vida de 19 personas y ha dejado a 48 heridas. El objetivo del ataque ha sido una concentración de peregrinos chiíes en el suburbio de Naharawan, en el sureste de la capital. El atentado ha sido reivindicado por el Estado Islámico. Ouvimos con Ana. Batman vs Superman. El origen de la justicia, arte y ironía. Es una de las películas más vistas en Venezuela, cuando la electricidad nos permite. El duelo entre los héroes con ciudad gótica se transformó en isso de algunos destacados recordaron con ironía del político y expueblero Teodoro Pitkoff.
sobre a economia. Kathleen nos disse o que está ocorrendo em Venezuela. Para el director de tal qual, Caracas era años atrás la misma ciudad gótica, y para demostrar el ponía como ejemplo de modo en los caribeños suelen reemplazar la si por la ti, a usar certos substantivos diminutivos, ni gótica de água, ni gótica de luz, ni gótica de secularidade. Todo en Venezuela es supeditado a los efectos de la escasez, la gótica de la inflación y predominio cotidiano del mercado negro. El presidente Nicolás Maduro no se cansa de repetir que esos son los efectos de una guerra económica que busca erosionar la fidelidad de los chavistas. La opositora Mesa da Unidade Democrática, que controla la Asamblea Nacional, carga, en cambio, para las responsabilidades en el gobierno, solo observa impérica administrativa. Las crises por ponto tienen números erizando. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o PIB venezuelano se contrairá este ano 8%. Este ano traz descanso de 5,7%, registrando em 2015. A inflação de 2016 será de 720% e alcançaria o 2.200% o ano venidero. Essas crises trastocam a vida de los venezolanos, desde que se levantam hasta dormistas e hasta en las municipios cotidianas. El precio de los perritos calientes se ha puesto por las nubes. La falta de granizo, que essa comida ao paso ocasional se converta em la ambrose, ao menos hasta quando o suministro de trigo se moraliza, como han prometido as autoridades. Toda questão, mas, de acordo com o diário Universal, 24 de 58 produtos essenciais no se encontram com facilidade. É o tipo de las multidades de se consumo, em detectar las mecanismos, esperá-las e pegar los que se existem em currículos no oficial. El bachaquero, como se conoce a los vendedores ilegales, impõe suas condições de erro. Em las últimas semanas, o preço de las grasas e azeite se incrementou 39,9%, o de los cereales e produtos derivados 29,1%, las frutas e hortaliças 22,3%, los pescados e mariscos 15,9%. A cesta básica requer durante estes dias o equivalente a 17,6% salários mínimos. As neveras praticamente vazias dão conta de ello. O aseo também se submeteu às regras da informalidade econômica. O jabón de banho passou de 41,67 a 100 bolívares, a creme dental de 25 a 50 bolívares e as toalhas sanitárias de 71,67 a 126,67 bolívares. Thaís. Agora sabemos como o tempo estará em nosso país com mais repórter. Buenos dias. Ahora no se olvide de la cama. Tiene temperatura mínima de 3 grados. Vamos a empezar a hablar de la ciudad de Barcelona. Tiempo para hoy mínima de 5 grados y una máxima de 24 grados. Valencia mínima de 5 grados y máxima de 25 grados. Sevilla mínima de 10 grados y máxima de 27 grados. Madrid mínima de 3 grados y máxima de 23 grados. La Coruña mínima de 8 grados y máxima de 17 grados. Thaís. Los inversores sacaron de Espanha 7.600 millones em 10 vezes mais que os 700 milhões que retiraram do país no mesmo mês do ano anterior.
según la balanza de pagos que publica el Banco de España. La salida o a entrada de capitales é um saldo de resultado que tem enquanto os investidores espanhóis investem fora do país e os que os estrangeiros destinem à Espanha em esse mesmo período. Em el decoso dos dados, os 7.600 milhões que sacaram os investidores da Espanha em fevereiro explicam sobretudo por la salida de 21.400 milhões em investidores de carteira e também por los 2.600 milhões que se retiraram por investidores diretos. Em câmbio, em outros investidores prestamos repousos e depósitos. Pagaram ao país 15.900 milhões de euros e em derivados financeiros legaram outros 500 milhões. Desta forma, as posições netas deutora do Banco da Espanha frente ao exterior registrou em fevereiro em aumento de 300 milhões de euros. Acumulado e nos primeiros meses do ano, os investidores inventaram em Espanha outros 1.400 milhões de euros e a solamente em janeiro realizaram investidores por 16 milhões, no que contrastes com a salida de 7.600 milhões em fevereiro. Em um conjunto de 2015, de Espanha saíram mais de 70 milhões de euros, depois de que os investidores trajeram em país 5.600 milhões em 2014 e 73.600 milhões de euros em 2013, coincidindo com a melhora da economia espanhola e a maior confiança em la mesma. Vamos falar com a maestra Cristiane sobre o enterro de restos do poeta Pablo Neruda. Buenos días. Los restos del poeta Pablo Neruda fueron trasladados hoy desde las dependencias del Servicio Médico Legal SML en Santiago hasta la ciudad costera del Cabo, donde fueron entregados a sus allegados que no los aceptaron de forma definitiva en su casa en la Isla Negra. El féretro del autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada fue recibido por 30 de sus familiares, que les dieron de nuevo la bienvenida a su residencia más famosa, un espacio privilegiado frente al Océano Pacífico, convertido en una casa-museo. Fuera de la majestuosa residencia lo esperaba una decena de militantes del Partido Comunista que lo recibieron al grito de «Compañero Pablo Neruda», presente ahora y siempre. El féretro del poeta, cubierto con una bandera chilena y un ramo de rosas blancas, fue enterrado en la parte baja del jardín de la casa, una terraza inclinada que mira hacia el litoral, donde también está enterrada su tercera mujer, Matilde Urrutia. Los restos mortales fueron sepultados en el mismo sitio de donde salieron hace 3 años y fueron enterrados en septiembre de 1992, cuando autoridades y familiares los trasladaron desde el Cementerio General para satisfacer su último deseo, descansar frente al mar. Para nosotros, el regreso del poeta a la Isla Negra no es una ceremonia de muerte. Volver aquí frente al mar es volver a vivir, dijo a jefe de Estado de la Fundación Neruda, Raúl Bunes. Este martes, los familiares que lo acompañaban, personal de la Policía de Investigaciones y algunos miembros del Partido Comunista le dieron una despedida sobria y silenciosa, solo interrumpida por el ruido de las olas del Sucumbí que le rodeaba. La ceremonia más festiva se realizará esta tarde, cuando las puertas de su casa favorita se abrirán para el público pueda darle el nuevo bienvenido al lugar. Ricardo Naftali Reis Basualto nació en la ciudad chilena de Parral, el 12 de julio de 1904. Su madre era maestra y murió poco después del nacimiento del niño. Su padre, un trabajador de ferrocarril, se movió unos años más tarde a la ciudad de Temuco, donde se casó con Trinidad Cândia Malverde. Ricardo pasó su infancia cerca de los bosques en medio de la naturaleza virgen, lo que marcaría para siempre su imaginación, que se refleja em sua obra literária. Com 13, Ricardo começou a aportar alguns textos para Diário de la Montanha. Além de suas atividades literárias, Neruda
estudió francés y la pedagogía de la Universidad de Chile. En medio de la agitación política de proporciones globales del período entre las dos guerras, Neruda publicó el libro que marcaría un nuevo período en su obra, Residência en la Tierra. Came a la poesía un pesimismo social, angústia marcada por la política y que culmina en el grito de revolución. Depois de vivir em vários países, Neruda regressou a Chile. Gran parte de lo que escreveu en esse momento tiene profundas marcas políticos, como el caso de las uvas y el viento, que puede ser considerado el poeta de exílio diário. Em 1971, Pablo Neruda recebeu o alto honor para um escritor, el Prêmio Nobel, por sua poesia que, com a acção de las fuerzas elementales da vida, a los sueños e el destino de todo um continente, em linha a continuação geográfica infructuosa. Pablo Neruda morreu em Santiago, Chile, el 23 de setembro de 1973. Agora Moisés hablará de la política. É o secretário-geral de Podemos, Pablo Iglesias, havia afirmado em Puerto Longo que se su partido gana las eleições generais del 26 de maio, pedirá ao PSOE que este com el governo como um aliado, ao que ha reclamado a los socialistas que rebaixem el tono. Iglesias, que ha assistido às manifestações del 1º de maio, Puerto Longo, junto a outros dirigentes de Podemos, como muestra de apoio a los trabalhadores del Central Termoelétricas, a pedido de las socialistas que rebaixem el tono, porque estamos escutando-los com muita obsessão, assim nós outros nos vemos ao PSOE como um adversário, sino como um aliado. É o líder de Podemos se ha mostrado prudente com as encuestas e ha declinado comentários apontando Salinos a derrotar ao Partido Popular e para elas vão a unir a mais companheiros e companheiras. É uma grande condição na direção del sobressar, se é que se trata de superar ao PP. A Anido defender a la pátria é defender a sua classe obrera, que é a que paga impostos e não tem empresas em Panamá e são esses trabalhadores a los que entram em seus postos de trabalho se não assistem com regularidade a diferença do governo em funções que não ha querido assistir ao parlamento para que o parlamento controle sua função. Em sentido, abogar com o governo derrogue as últimas formas laborais lá do PP e lá da pessoa, não porque ser injusto, sim porque sou ineficaz. Nuestros repórteres
Everton apelar a ganância de 1.633 milhões do Banco Santander. É o líder de Podemos se ha mostrado prudente com as encuestas e ha declinado comentários apontando Salinos a derrotar ao Partido Popular e para elas vão a unir a mais companheiros e companheiras. É uma grande condição na direção dela sobressar, se é que se trata de superar ao PP. A Anido defender a la pátria é defender a sua classe obrera, que é a que paga impostos e não tinha empresas em Panamá e são esos trabalhadores a los que echan em seus puestos de trabalho se não assistem com regularidade a diferença do governo em funções que não ha querido assistir ao parlamento para que o parlamento controle sua função. Em sentido, abogar com o governo derrogue as últimas formas laborais lá do PP e lá da pessoa, não porque ser injusto, sim porque sou ineficaz. No resto, repórter Everton apelar a ganância de 1.633 milhões do Banco Santander. Banco Santander obtuvo en primer trimestre de 2016 un beneficio atribuido de 1.633 millones de euros, lo que supone un descenso del 5% con respecto al mismo periodo de 2015. Este descenso se debe a que todas las divisas de los países donde está presente el grupo, con excepción del dólar, se han depreciado frente al euro. Sin el impacto del tipo de cambio, los resultados hubieron aumento de 8%. La mejor evolución de los ingresos y la actividad se sustenta también en un avance en la transformación comercial del grupo, que se apoya en la mejoría tecnológica y la digitalización. Así, el número de clientes vinculados alcanza 14 millones, con un crecimiento del 10% en las empresas y del 8% en particulares. Los clientes digitales aumentan 17% hasta 17,8 millones, con un aumento de 49% en los que usaban aplicaciones móviles de forma habitual. Los resultados del primer trimestre de 2016 están muy condicionados por la evolución de las diferentes divisas con las que trabaja el banco, que se fueron depreciadas frente al euro a lo largo del año pasado. Las cuentas comparan con el primer trimestre del año pasado, periodo en el que estaban más fuertes. Por eso, y con el fin de facilitar la comparación de las diferentes magnitudes en la cuenta de los resultados, se facilitan las variaciones en euros y sin impacto del tipo de cambio. El ratio de eficiencia se sitúa en el 48,1%, lo que supone una mejora de 1,7 puntos con respecto al último trimestre del año pasado, y es de los mejores niveles de la banca internacional. El banco se ha marcado en el objetivo de llevar este ratio por debajo de 45% en 2018, para lo que ha puesto en marcha diferentes planes
en las distintas unidades para que se pueda hacer compatible la necesaria inversión en la transformación comercial del grupo con los mayores costes que implican las exigencias regulatorias. El 61% del beneficio tiene su origen en Europa y el 39% en América. Por países, la mejor aportación corresponde a Reino Unido con un 23%, seguido del Brasil con 18%, España 15%, México 7%, Portugal y Chile 6% cada uno, Estados Unidos 4%, Argentina y Polonia 3% cada uno, Santander Consumer Finance, que opera en más de una decena de países en Europa, especialmente en Alemania, España y países nórdicos, aporta ya el 13% del beneficio tras ganar 251 millones con crecimiento de 14% en euros, 17% sin impacto cambiario. Thaís. Vamos falar um pouco sobre o esporte. Gustavo, quais foram os resultados de los Juegos? Buenos días. Los resultados de los Juegos de Phoenix y sábado fueron Benfica 1, Guimarães 0, Braga 3, Setúbal 2, Belenenses 0, Ferreira 2, Tondela 1, Rio Ave 1. Temos notícia deportiva. Este 1º de maio de 2016 se completa um ano de início de uma longa. Se completa 11 anos de primeiro gol que marcou Lionel Messi como jogador principal da equipe do Barcelona. Desde esse dia, Lionel Messi ha parado, ha batido infinitos recordes, goleadas, a soma de números de títulos coletivos e individuais, a ganho de 5 bolas de ouro. Todo o empenho que aquela temporada de 2014-2015, com Frank Rijkaard, o entregador, quando uma partida de lá jogada de 34ª em Camp Nou, Lionel Messi entrou no substituindo Samuel Eto'o. O rival era absente, e os momentos de marcadores eram de 1-0. A falta de 4 minutos para a finalização de partida, Lionel Messi, com 30 minutos de partida, saltou em campo e revolucionou a partida. 3 minutos mais tarde, recebido um balão de seu amigo Ronaldinho, empatou a partida de absente com uma vacila. Foi nos ensaios, por isso que ia colegiado ao Velasco Carvalho. Anulou a jogada a um suspenso fora de jogo, que resultado ser inexistente. O primeiro Valbuena, nos obstante, não se salvou de gol de Lionel Messi. E é o primeiro ano Ronaldinho e argentino volveram a repetir a ação de gols anulado, e essa vez sim que serve o marcador. Era o primeiro gol de Lionel Messi, que segurou o recorde de toda a sua vida. Foi o primeiro passo que Lionel Messi para a Liga e até agora lá grande estrela do mundo. É o Barcelona, cada vez mais cerca do título de Liga. Dos partidos, 180 minutos de jogo, 3 horas de emoção. Le esperam de revadir o campeonato. Em sonho de repetir a tríplice coroa. Pero ellos temos que monocepar o duelo. Se acaba ganhando a Liga e a Copa, será uma grande temporada se lhe califatei que inspeciona o anterior. Pero nós temos que acostumar que a vida não se pode ganhar sempre menos. Em deporte tão completo como futebol, onde entram em jogo os fatores extremos que controlam. Sim, seremos uma coisa entre os barcelonistas para eleger o jogador revolucionário dessa temporada. É o que a Regina comprou em cima. De lá previsto, Luís Soares seria o elegido com diferença. Portanto, o de la base que Messi segue seguindo em rei.
Em Uruguai, o dono de um salto de eficaz e calindo que lá permite brilhar com a luz própria em sua missão de casgolete. Rastas é um ponto que Tines alcança, suas botas em bicho, superando nem mais nem menos que Cristiano Ronaldo e Léo. Luz dos poucos goles consecutivos que há logrado em algumas últimas jogadas são os mercados prêmios a sua entrega. Coragem e um espírito de supressão, Luís Soares tem uma personalidade bipolar. Em campo, luta como jato, se pela como um leão e no trégua a rival. Está pressionando que Suma empatou a criada desmaiado problema. Por o contrário, fora de campo é um tipo tranquilo de pessoa, excelente como as pones um micro delante. E havia como a seriedade e equilíbrio, que nada tive que ver com a imagem de guerreiro, que oferece em Campos Soares a Roto Tabu, que decide o Baço jogar melhor se talento centro. 35 gols em 36 jornadas. E lá, Luiz é uma peça clave de Trindade e seu amistoso personal com Leon não há eixo outra coisa com potencial desse jogo. Ana. La Lorena hablará de las películas que están ahí en lugar. Los superhéroes han sido siempre seres solitarios y amados debido precisamente a sus superpoderes. La extrañeza de sus orígenes y sus excentricidades, desde que Christopher Reeve se enfundará las malas de Superman, passando por Michael Keaton e Christian Bale, interpretando a Batman. Hemos experimentado la gran soledad y aislamiento de estos personajes en ocasiones atormentados. Pero todo cambió a partir de 2012, cuando el equipo de los Vengadores, compuesto por Iron Man, Capitán América, Hulk, la Viúva Negra y Ojo de Icon, se unieron para luchar contra Luke. El hermano malvado de Theo está a puestas recaudo tanto dinero que los ejecutivos de Hollywood no se lo pensaron dos veces y pusieron la maquinaria en marcha. Y hay nada que guste más en Hollywood que una fórmula que se sepa a priori que va a dar dinero.